Hola compañeros, compañeras, asesor de esta asignatura de Derecho Penal Fiscal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de defraudación fiscal genérica y defraudación fiscal equiparada. Para empezar, ¿cuáles son los elementos que constituyen a este delito de defraudación fiscal? En primer lugar, pues está el dolo, la intención con que se hace para evadir impuestos, no pagarlos. También está el beneficio que obtiene, el beneficio económico que obtiene el contribuyente debido a la utilización del engaño para hacer que la autoridad caiga en un error y así pues no pagar los impuestos. También está pues lógicamente el pago de las contribuciones. Ahora bien, ¿cuál es el propósito principal del sujeto activo de cometer el delito de defraudación fiscal genérica? Pues principalmente es el de evadir impuestos, no pagar a través de el elemento que habíamos mencionado, que es el dolo, el, el error que hace, eh, que utiliza para que no pague los impuestos correspondientes. Muchas veces se comete este delito de defraudación fiscal porque pues lo contemplan como una carga económica, el hecho de pagar impuestos, pero también esto se llega porque hay un desconocimiento de los beneficios que puede tener el pagar los impuestos. Estos beneficios pueden darse y están en el Código Fiscal de la Federación, pero hay muchos contribuyentes que no tienen ese conocimiento. Entonces, pues lo más fácil es decir, pues voy a tratar de no pagar los impuestos a través de pues los elementos que habíamos comentado para evadir esa responsabilidad fiscal. Es una cultura del, del mexicano que pues no quieren pagar impuestos. En fin, pues ahora bien, ¿cuál es un ejemplo de la defraudación fiscal genérica? Es, por ejemplo, una empresa que expide comprobantes fiscales con el cobro del IVA correspondiente. Muchas veces el contribuyente no traslada el IVA correspondiente que le corresponde al fisco. O sea, lo recibe, lo cobra, se lo queda y no lo traslada. Esto hace que caiga en el delito de defraudación fiscal, así lo establece el Código Fiscal de la Federación. En fin, ahora, ¿cómo se sancionan el delito de defraudación fiscal? Pues hay varias formas dependiendo del monto de lo defraudado. Por ejemplo, aquí dice que se sancionará con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda a 2.236.480 pesos, con prisión de 2 a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 2.236.480, pero que no exceda de 3.354.710. También dice que se sancionará con prisión de 3 a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a 3.354.710 pesos. Ahora bien, cuando no se pueda determinar la cuantía de lo defraudado, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. O sea, muchas veces muchos contribuyentes dicen, pero oye, ¿cómo es posible que determines esto cuando realmente no sabes cuál es el monto? Bueno, pues es un comentario que hacen los contribuyentes al respecto. Ahora bien,
Las disposiciones fiscales a este respecto dicen que si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podría atenuarse hasta en un 50%. Pues eh, ahora bien, la diferencia entre la defraudación fiscal genérica y la defraudación fiscal equiparada es que en la genérica no se requiere que haya hechos de declaraciones fiscales para cometerse el delito de defraudación fiscal, mientras que en la equiparada es necesario que en los hechos se contemple las declaraciones fiscales. Esa es la diferencia entre una defraudación fiscal genérica y una defraudación fiscal equiparada. La diferencia consiste en que pues el hecho de, cuando se comete el delito tiene que ver con las declaraciones fiscales. Un ejemplo de defraudación fiscal equiparada es cuando una persona física en su declaración presentada incluye deducciones falsas o los ingresos declarados no corresponden a los ingresos reales. Ahora, las modalidades de la defraudación fiscal equiparada son, entre algunas, es la presentación de declaraciones, como habíamos comentado antes, declaraciones para efectos fiscales con deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. También la de omitir o enterar a las autoridades fiscales las cantidades por contribuciones que hubieran retenido o recaudado. Como habíamos dicho anteriormente, muchas, muchas empresas cobran el IVA, pero no lo enteran, se lo quedan como un beneficio económico cuando las disposiciones fiscales establecen lo contrario. También la simulación de uno o más actos o contratos obteniendo beneficio indebido con perjuicio al fisco federal. Omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos establecidos por la autoridad fiscal. El delito de defraudación fiscal equiparada se sancionará también, aquí dice, que con las mismas que están señaladas en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, o sea, las anteriores que habíamos mencionado, que van desde alguno, dependiendo del monto de lo defraudado, así es como se aplica la sanción económica. Ah, Ahora aquí vamos a mencionar la modalidad comisiva del delito de defraudación fiscal presunta. Es cuando se utiliza el elemento del dolo, la intención, caracterizado por el uso de engaños o aprovechamiento de errores. Aquí se dice que la comisiva es una facilidad probatoria que la ley otorga a la autoridad fiscal. Ahora bien, se considera que el delito de defraudación fiscal es calificado cuando se usan documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Aquí dice que se entiende como la conducta reiterada cuando durante un periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por más de 2 veces. También se dice que es equiparada cuando se manifiesten datos falsos para obtener de la autoridad fiscal devoluciones o realizar compensaciones que no le corresponden. No llevar los sistemas o registros contables
a que se esté obligado o asentar datos falsos a dichos registros de acuerdo a lo establecido por las disposiciones fiscales. También lo de omitir contribuciones retenidas y recaudadas o no trasladadas, en el caso de lo del IVA, por ejemplo, o de empresas que les retienen los impuestos a sus empleados, pero que no los trasladan. A eso se refiere este tipo de omisiones. También cuando se utilizan datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, declarar pérdidas fiscales inexistentes, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios, así como de ejecución de obras especializadas, deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal, así como en dar por sí o por interpósita persona dinero, bienes o servicios a servidores públicos o terceros nacionales o extranjeros en controversia a las disposiciones legales. El contribuyente puede evitar el proceso penal por la comisión de delitos de la defraudación, como habíamos comentado, si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, por lo que la pena podría o podrá atenuarse hasta en un 50%. Esto ya lo habíamos comentado antes en las sanciones aplicadas por defraudación fiscal genérica. Aquí se está mencionando otra vez en cuando es un delito de defraudación fiscal equiparado, perdón, calificado. Ahora, también se puede evitar que se encuentre en el proceso penal el contribuyente cuando, pues, cumpliendo con las obligaciones fiscales, por ejemplo, trasladar lo retenido, declarar los ingresos reales, llevar una contabilidad estricta, clara y asesorarse, claro, a través de un contador, que finalmente es el que sabe de las leyes fiscales para cumplir correctamente con el fisco. Mas, sin embargo, muchas veces los contadores pues también se le van las cuatro o simplemente por cargas de trabajo se les pasa y no cumplen con el fisco. Y el único culpable en este caso pues es el contribuyente, a él es el que le van a requerir. Pero bueno, ese es otro tema que se podría discutir en otra ocasión. Bien, pues creo que con esto cumplimos con esta actividad. Al menos tratamos de explicar lo que es la defraudación, el delito de defraudación fiscal genérica y equiparada, y así como sus sanciones y sus excepciones para no caer en el proceso penal por este delito mencionado. Pues bien, compañeros, asesor, compañeras, pues esta es mi aportación a este tema. Ojalá pues más o menos quede claro, y si no, pues esta fue la intención. Muchas gracias por haberme escuchado.